Somos el equipo de Gómez García Consultora de Inteligencia Económica. Y bueno, ese es nuestro análisis. Davos 2026, una radiografía completa de la agenda boliviana. Vamos a plantear la pregunta central desde el vamos, ¿eh? El debut internacional del nuevo gobierno en Davos fue, una jugada diplomática maestra o más bien la radiografía de una desubicación total. Ok, primero pongamos todo en contexto. ¿Qué es Davos? Miren, el Foro Económico Mundial no es una cumbre diplomática más, para nada. Es el epicentro, el lugar donde se toman las grandes decisiones de capital, donde se cierran alianzas multimillonarias y, básicamente, donde se dibuja el mapa financiero del mundo. Y esto, de verdad, es clave entenderlo. Davos funciona con una lógica puramente transaccional. Ahí el tiempo es literalmente oro. Las presentaciones no se miden por lo bonitas que suenen, sino por su capacidad de atraer inversión. Es, digamos, un mercado de altísimo nivel, no es la Asamblea General de la ONU. Bien, entonces, ¿qué carta jugó Bolivia en esta arena de tiburones, podríamos decir? Bueno, su oferta al mundo se centró en dos conceptos principales. Los dos pilares de la propuesta fueron atentos: corresponsabilidad y transición energética. A ver, sobre el papel suenan bien, ¿no? Son temas modernos, relevantes. Pero la pregunta del millón es, ¿eran los temas correctos para ese público? Y es justo aquí donde la historia oficial, choca de frente con la realidad. Se empieza a ver una desconexión, pero fundamental, entre lo que Bolivia fue a decir y lo que la gente en Davos realmente quería escuchar. El contraste es que es brutal. Miren, por un lado, Bolivia hablando de corresponsabilidad, un concepto bastante abstracto, y por el otro, una audiencia pensando en una sola cosa: cerrar negocios. Bolivia mencionaba transición energética como una idea, y los inversores querían escuchar sobre capital, proyectos concretos y, sobre todo, certezas. El veredicto de los analistas fue, sin anestesia, lapidario, y se resume en solo dos palabras: desubicación total. Una crítica durísima que apunta a un error de estrategia, pero de raíz. A ver, los analistas señalan tres fallas garrafales. La primera, la retórica. Usaron un lenguaje diplomático, sí, pero que para los negocios es, y cito, vacío y somnífero. Imposible captar la atención así. Segundo error, la improvisación. Resulta que estos temas ni siquiera estaban en el plan de gobierno. Y tercero, y esto es grave, oportunismo. Hablar de transición energética sin una política clara para el litio, el recurso clave del país, no tiene mucho sentido. Y para colmo, la misión ya arrancaba con el pie izquierdo. Mandaron una delegación de segundo nivel, o sea, con poco acceso a la gente que de verdad toma las decisiones. Y llegaron sin el trabajo previo, sin el lobby, sin proyectos bajo el brazo. Es que es como querer jugar la final del Mundial sin haber pasado por las eliminatorias. Pero, ojo, porque mientras todo este show pasaba en Davos, la verdadera jugada, la importante, se estaba haciendo en otro lado. Mucho más en silencio y mucho más pragmática. Un giro directo hacia Washington. Y aquí la cronología lo es todo. Fíjense bien, el viaje clave a Washington fue en noviembre del 2025. 2 meses antes de Davos. Ese pequeño detalle, en realidad no es pequeño, nos dice exactamente dónde estaban puestas las verdaderas prioridades. Entonces, la pregunta cae por su propio peso. ¿Qué se buscaba con tanta urgencia en Washington que no se podía conseguir en Suiza? Bueno, la respuesta no tiene nada que ver con ideología. Es dinero, pura y dura necesidad económica. Y el número que lo explica todo es este: $1.500 millones. Ese era el objetivo real. No se trataba de una agenda global ni de salvar el planeta. Se trataba de conseguir líneas de crédito para algo tan básico como asegurar el combustible para el país. Era, ni más ni menos, una misión de supervivencia. Y a diferencia del fiasco de Davos, esta misión sí fue un éxito. Recibió el visto bueno, pero explícito, de Estados Unidos. El propio secretario de Estado dijo que era un paso esencial para restaurar la confianza. Queda claro que la diplomacia pragmática, la de verdad, sí consiguió resultados. Claro que este éxito afuera tiene un costo, y un costo altísimo adentro. Por un lado, sí, este acercamiento a Washington abre la puerta a préstamos, a diálogos con el Fondo Monetario. Pero por el otro, le da munición a la oposición para hablar de una entrega de la soberanía. Y todo esto en un momento social súper delicado. Y todo este panorama nos lleva a una conclusión que ya parece inevitable. Es como si Bolivia estuviera despertando, de golpe, de un sueño económico.
para encontrarse con una realidad, bueno, mucho, mucho más dura. El fondo del asunto es este, y hay que decirlo claro, el modelo económico de vivir de la renta de las materias primas se acabó. Se agotó, las arcas del Estado están vacías. Y eso obliga a un ajuste económico que, no nos engañemos, va a ser doloroso y va a ser largo. Así que el presidente Rodrigo Paz Pereira tiene enfrente un desafío monumental. Doble, de hecho. Por un lado, tiene que aterrizar toda esa retórica de Davos y convertirla en proyectos que produzcan de verdad. Y por el otro, que es quizás lo más complicado de todo, tiene que mantener la calma en el país mientras aplica este ajuste que ya nadie puede evitar. Y así, al final de todo, la pregunta que va a definir el futuro de Bolivia queda flotando en el aire. ¿Será que el gobierno podrá realmente transformar ese discurso tan etéreo de Davos en la realidad productiva dura y concreta que el país necesita, pero para ayer? La respuesta solo el tiempo la tiene.